este fin de semana se cumple un año del confinamiento en México debido a la pandemia. Marcará gran parte de la agenda sanitaria del mundo. Entonces es muy probable que naturalmente esta tercera ola nos alcance en México para las siguientes semanas. Respecto a los contagios, se informó de un total acumulado de 1.448.755, los que están registrados. También han surgido olas de solidaridad que culminan en una cooperación mundial histórica con la que se ha conseguido desarrollar vacunas en tiempo récord. Una señal de esperanza para que el fin de la pandemia esté cada día más cerca en un año imposible de olvidar. Buenas noches a todos. Soy Rolando Cordera y junto con Enrique Provencio reanudo ahora una muy rica y estimulante colaboración con TV UNAM bajo las líneas de producción de La Maroma. Poco más de un año de que estallara esto que hemos dado en llamar la pandemia COVID-19 y de que se desplegara, entre otras cosas, en una profunda y agresiva caída de la economía, del empleo y del bienestar. Retomamos nuestra visión de esta crisis, pero ahora los invitamos a todos, con el apoyo de nuestros distinguidos invitados, Graciela Benzuzán, Carlos Serrano, Carlos Panico, a hacer un acto de voluntad. Y por eso hemos titulado a esta serie que se correrá a lo largo del año, Tras la pandemia, porque la queremos superar, dejar atrás como un triste y doloroso, pero al mismo tiempo aleccionador recuerdo. Nos acompañarán permanentemente a lo largo de estos meses testimonios de la ciudadanía, de los trabajadores, de los vendedores, de los especialistas, que estoy seguro enriquecerán su y nuestra visión de lo que ha sido esta pandemia y de lo que puede ser un mundo que deja atrás, efectiva, real, generosamente, la dichosa pandemia y con ella la crisis económica que estamos todavía resintiendo. Doy la palabra ahora a mi compañero de aventura televisiva y de otras, Enrique Provencio, mi investigador como yo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Enrique. Muchas gracias, Rolando. Y nuevamente estamos con ustedes gracias a TV UNAM en una nueva serie, esta llamada Tras la Pandemia. Iremos explorando la ruta que durante 2021 seguirá no solo el comportamiento de la pandemia del COVID-19, sino también esta accidentada recuperación y esperamos que exitosa recuperación al final para ir saliendo de la crisis, de la profunda crisis económica social que ha acompañado a la crisis humanitaria, a la crisis sanitaria del COVID-19. Estamos, en efecto, a un año más o menos del inicio de la pandemia en México, a más de un año de que la Organización Mundial de la Salud la declaró como tal en el mundo. Y esta situación nos alcanza ahora, a fines de marzo, con aproximadamente 125 millones de personas infectadas en el mundo y más de 2.7 millones de personas fallecidas. Y para el caso de México, a fines de marzo de 2021, con alrededor de 2,5 millones de personas infectadas y alrededor de 200,000 personas fallecidas
en la estadística que cotidianamente se nos proporciona. Y como lo sabemos, una cantidad mayor de acuerdo a los datos no registrados. Es un saldo fatal, es un saldo con alto costo de vidas. Y es un saldo también con enormes repercusiones en todos los ámbitos. Para empezar este primer programa de la nueva serie Tras la Pandemia, contamos en esta ocasión con una invitada especialista en temas de empleo y relacionados con el mismo, que es Graciela Bensuzán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Contamos también con la participación de Carlos Serrano, economista jefe del Banco Bilbao Vizcaya en México. Muchas gracias. Y también con la participación de Carlo Panico, economista, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a empezar una primera ronda con ellos, pidiéndole a Graciela que nos dé su punto de vista de los saldos de la pandemia en el empleo, en el trabajo, en la distribución de las cargas de trabajo entre las familias, en los temas relacionados con el impacto en el mundo del empleo. Por favor, Graciela. Muchas gracias. Empiezo saludando a Rolando, a Enrique y a todos los organizadores de este programa y agradeciendo la posibilidad de comunicarme con su auditorio. Voy a comenzar haciendo un breve diagnóstico del problema, del impacto que tuvo la doble crisis económica y sanitaria sobre el empleo, que es una de las afectaciones más importantes después de lo que acaba de exponerse en relación a la salud y la vida de los mexicanos. Las características que tiene la economía mexicana la convirtieron en una de las más afectadas en la región por su especialización en la manufactura, en el turismo, y a su vez por la situación que tenía previamente el mercado de trabajo en México. Un mercado de trabajo, como sabemos, marcadamente segmentado, con altas tasas de informalidad y precariedad laboral, una precariedad que además, hay que decirlo, venía profundizándose a lo largo de toda la década. En este sentido, lo que nosotros vemos es una afectación por el lado de la pérdida de participación en la población económicamente activa y por el aumento significativo de la subocupación. La subocupación prácticamente se dobló, llegó alrededor del 17% de la población ocupada, lo que quiere decir que trabajaron entre 15 o menos horas, y eso quiere decir que perdieron ingresos. Algunos estudios muestran que son los jóvenes y los adultos mayores los que sufrieron una mayor pérdida en el empleo formal, pero el trabajo de las mujeres fue realmente más perjudicado, sobre todo por la dificultad de las mujeres de reincorporarse una vez que inició una cierta recuperación. Y eso es debido a que las mujeres fueron las que tuvieron que sostener la actividad de la familia, especialmente los niños que no están en la escuela, y además porque están ubicadas en la informalidad, en negocios informales que no se pudieron recuperar. De tal manera que lo que tuvimos, y con esto termino, yo diría, es un cierre del año con mayor precariedad laboral, mayor subocupación, pérdida de ingresos por parte de la población, y evidentemente, ya lo conversaremos después, tiene que ver con lo que estaba pasando en el mercado de trabajo, pero también con el tipo de políticas públicas que se adoptaron para enfrentar la pandemia. Graciela, una marcada subocupación, crecimiento de la subocupación, precarización, más impacto en las mujeres y los jóvenes. Y todo esto, Carlos, ha tenido tras de sí un comportamiento productivo que se manifestó de diversas formas en la inversión, en el desplome del crecimiento y otras razones que actuaron sobre la economía en México. ¿Cuál es tu panorama, tu perspectiva de este saldo a un año después de iniciada la pandemia en México? Adelante, por favor, Carlos. Muchas gracias, Enrique. Te saludo a Rolando y es un placer estar en esta
conversación también con Graciela y con Carlo. Pues esta crisis nos deja unas cicatrices muy profundas que me parece pueden llevar mucho tiempo en sanarse, debido a la tragedia humana, desde luego, en primer término, que nos trajo, pero también a los impactos económicos. Como mencionas, Enrique, esta crisis trajo una contracción económica como nunca habíamos visto ninguno de nosotros, la más profunda, al menos desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, una contracción de 8.5% en el Producto Interno Bruto. Para que pongamos esto en perspectiva, en 2009, año en que se dio la crisis financiera global y la epidemia de la H1N1 en México, la contracción fue de alrededor de 5%. En 1994 la contracción fue alrededor de 6,5%, es decir, tuvimos una caída bastante más pronunciada que ha dejado una serie de cicatrices, como ya mencionaba, muy importantes. En primer término, tanto la crisis como una serie de medidas que han generado mayor incertidumbre en los inversionistas han resultado que hoy la inversión en el país sea 15% menor a lo que teníamos antes de la pandemia. Y aquí hay que considerar que la inversión ya venía cayendo antes de la pandemia. El resultado es que hoy tenemos un nivel de inversión 23% menor a lo que teníamos antes de que comenzara esta administración, y esto desde luego es muy preocupante por el efecto que puede tener tanto en crecimiento como en generación de empleos. Y yo diría también que esto nos deja también una mayor desigualdad. No solamente tenemos mayor pobreza, no solamente tenemos menores condiciones de empleo, pero la desigualdad lamentablemente ha aumentado. Aquellas empresas que pudieron recomponerse en este mundo digital pudieron aumentar sus ventas, pero muchos mexicanos no tienen acceso, tenemos una gran rezago en materia de acceso digital. En particular me preocupa la desigualdad educativa, ¿no? A aquellos niños que tuvieron las condiciones adecuadas para seguir con sus estudios de forma digital han desde luego sufrido algún impacto, pero hay muchos millones de niños en el país que no han podido conectarse a clases y que van a tener un daño que puede resultar incluso permanente si no se toman medidas adecuadas en lo que hace a su formación de capital humano. Entonces, yo diría, Enrique, desde una perspectiva macroeconómica, una crisis que nos deja una caída muy profunda, una crisis que nos deja una debilidad estructural en la inversión y una crisis que nos deja un aumento significativo en la pobreza y en la desigualdad del país. Tú mismo haces muy bien la síntesis, Carlos, una profunda contracción económica con alto impacto en la pobreza y la desigualdad, y también un debilitamiento de las condiciones de producción para el futuro. Y, Carlos, te pedimos un balance con una perspectiva un poco más general. Ha sido una crisis global realmente, y ¿qué es lo que está diferenciando el comportamiento de la crisis en las diferentes regiones del mundo? Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Sí, la pandemia en este último año ha acelerado procesos de cambio, de transformación de la política económica en el mundo que son muy fuertes. O sea, venimos de una época anterior que es empieza en los años 80, 90, que es la era del dominio de la finanza que había empujado la mayoría de los países a tener una política económica enfocada prioritariamente sobre la defensa de la estabilidad financiera. Esto venía desde antes. La pandemia ha acelerado todo en el sentido que ha cambiado notablemente la relación entre el Estado y la economía, la política y los mercados. Eso es lo que se ve en casi todo, en la mayoría de los países del mundo. Las relaciones internacionales han tenido grandes cambios recientemente. Entonces, en esta situación, la política monetaria ha tenido que ponerse al servicio de la política fiscal. Y ese es un cambio absolutamente importante. Ahora tenemos que
en muchos países, en Estados Unidos, en Europa, pero también en los países asiáticos, hay planes de recuperación de la economía gastando una política fiscal muy expansiva, fuertemente expansiva, que espero que se haga bien a nivel internacional porque puede permitir una buena recuperación de la economía en todo el mundo. Entonces, en esta situación, eso es lo que nos ha dejado. Tenemos que construir mucho, ¿no? Y construir una nueva perspectiva donde el Estado vuelve a ser el líder en un proceso de reconstrucción y de recuperación a nivel mundial. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Graciela. Gracias también a Carlos por sus aportes en este balance a un año de la pandemia. Adelante, Rolando. Muchas gracias. Yo también a Graciela, Carlos y Carlo. Escuchemos algunos testimonios recogidos por los colegas y socios en esta aventura televisiva de La Maroma. Un año después creo que ese reencuentro que todas las personas hemos tenido con nosotros mismos ha sido de gran valor. Al menos conmigo tuve la pérdida de mi padre. He tenido la pérdida de muchos amigos por esta situación del virus. Pero por otro lado, te reencuentras con algo que es muy padre, que es la familia. Saber con quién cuentas, saber lo valioso que las personas hacen por ti. El que alguien te acompañe, el que alguien te llame, el que alguien te diga que todo va a estar bien, calma esa inquietud que tienes. En cuestión de trabajo y economía, ha sido complicado, muy complicado, pero como buen mexicano, seguimos adelante, siempre para adelante. Ha sido muy difícil la situación, dado que pues no, cuando te ponen la regla de que no entre mucha gente, aquí si ves el espacio está muy limitado, entonces eso a nosotros nos afecta muy particularmente porque no puede entrar muchas personas. Después ya que ya no hay que entrar, que hay que estar afuera. ¿Cómo vamos a estar afuera cuando hay mucho polvo y mucha, ahora sí que insalubridad? Y más por todo lo que está pasando de la pandemia. Entonces ha sido muy difícil, pero gracias a Dios nos hemos sostenido con el trabajo y bueno, pues por la gente, con la gente que gracias a Dios sigue viniendo a consumir estos alimentos, porque seguimos todas las medidas que nos indican. El gel, estar teniendo el sanitario con jabón para que estén lavando las manos seguidos todos los clientes. O sea, pues aquí estamos. Y en lo personal, pues sí se ha afectado muchísimo porque es estar solo del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, entonces sí se hace bastante tedioso. Y lo comentamos, tanto los clientes como nosotros mismos, llegamos a un estado de estrés que no está lindo, la verdad. Pero bueno, pues esperamos que esto termine pronto, que sigamos todos cuidándonos, tomando las medidas de precaución que requerimos cada uno. Y bueno, invitándolos a que vengan a consumir a un lugar limpio, buen ambiente y comida rica. Escuchamos en el primer segmento los puntos de vista de nuestra invitada, nuestros dos invitados, acerca del balance general un año después de la pandemia. Y en este segundo segmento le pregunto a Carlos Serrano, ¿cómo han cambiado las apreciaciones, las concepciones sobre la manera de hacer política, en este caso, política económica, pero también política de empleo, política contra la pobreza? Carlos Serrano, ayúdanos con tu impresión.
¿cómo se ve ahora la política económica? ¿Hicimos lo correcto? ¿El mundo se movió en la dirección correcta para actuar frente a esta profunda crisis? ¿Cómo no, Enrique? Ya Carlos señalaba que muchos de los países avanzados y muchos en desarrollo respondieron a esta crisis con estímulos fiscales sin precedentes. Y me parece que era la forma correcta de actuar. Primero, para aliviar el sufrimiento de la población. Millones de personas perdieron su fuente de ingreso en el mundo y muchos países lograron darles recursos para sobrevivir de la mejor manera a este episodio. Y no solamente eso, creo que también los impulsos fiscales van a tener una recuperación muy rápida en muchas de las economías del mundo. México no actuó así. El gobierno en México decidió permanecer y actuar de una forma pasiva. No se activó ninguna respuesta fiscal ante la pandemia. Yo entiendo que México no tenía ni tiene el espacio fiscal para haber hecho lo que ha hecho recientemente el presidente Biden en Estados Unidos, lo que se hizo en la mayoría de las economías europeas, pero ni siquiera estuvimos a la altura de lo que hicieron otras economías latinoamericanas. Países como Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros, tuvieron respuestas fiscales importantes que me parece van a resultar en una recuperación más potente de sus economías. Si nos vemos en Latinoamérica, México fue el país, exceptuando a Jamaica, con la respuesta fiscal más baja en toda la región. Y me parece que esto no fue correcto. Creo que ante la caída económica más fuerte en los últimos 100 años, lo correcto era haber tenido una respuesta fiscal que ayudara a mitigar el empleo, el impacto en aquellos que perdieron el empleo, que ayudara a mantener el tejido productivo, y esto no ocurrió. Y ya lo mencionabas, Enrique, ¿esta fue una crisis global? Sí. ¿Esto afectó a todos los países? Sí. Pero México es de los que más cayó en 2020, y si vemos los pronósticos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, vemos que México va a ser entre los que más va a tardar en recuperarse. México tenía los instrumentos, tenía un nivel de deuda no tan elevado, creo que tenía espacio para contratar más deuda, tenía una línea de crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional para usarse en caso de emergencia. Me pregunto yo, si la contracción económica más fuerte en 100 años no es una emergencia, ¿cuál será? Y tiene un instrumento muy potente desde mi punto de vista que se podría usar, que es la banca de desarrollo, que también permaneció pasiva ante la crisis. Y esto me parece que va a explicar esta más lenta recuperación. Y segundo, para terminar, Enrique, a lo que te referías con política de empleo, a mí también me preocupa que se han enviado señales hacia los inversionistas de incertidumbre, señales que dicen que este es un país donde las reglas del juego pueden cambiar a mitad del partido, que este es un país donde un contrato puede violentarse, y eso va a resultar en menor inversión. Y la menor inversión, pues resulta en menor empleo. Sin minimizar ni por un segundo todos los beneficios que tienen las políticas sociales bien dirigidas para minorar la pobreza, debemos reconocer que no hay política social tan efectiva para reducir la pobreza como un empleo bien remunerado. Y lo que ha ocurrido en términos de desalentar la inversión en el país, me parece que puede traer menores niveles de empleo en el futuro y por lo tanto menores niveles de bienestar para la población, lo cual es sumamente preocupante. Me parece que sería el momento de actuar, de cambiar estas señales también de incertidumbre y de tratar de atraer más inversiones, que es lo que nos pueden generar empleos mejor remunerados, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y nuevamente pasamos con Carlo Panico. Y Carlos, te pediríamos, ya mencionaste, también lo acaba de mencionar Carlos Serrano, que ha habido grandes respuestas ante la profunda crisis. ¿En qué han consistido esas respuestas, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea? Son situaciones muy distintas a la mexicana, pero ilustra la reacción que tuvieron muchas sociedades ante la crisis. Por favor, Carlos. Sí, bueno, las reacciones han sido que ahora, en este momento,
los déficits públicos son enormes en todos los países de la Unión Monetaria Europea y el Banco Central Europeo está apoyando, financiando, interviniendo sobre la deuda nacionales para evitar que haya ataques especulativos como pasaron en 2010, en los años anteriores, ¿no? Entonces, todo esto se está haciendo, pero estos ya venía del hecho que algunas cosas importantes habían cambiado. Ya desde 2014 se han generado reformas institucionales en la Unión Monetaria Europea que han permitido devolver discrecionalidad a la política fiscal. Primero, todos los países, desde 2014, todos los países de la Unión Europea tienen un Consejo Fiscal independiente y que ayuda a los gobiernos nacionales a mejorar la calidad de la política fiscal. Segundo, desde 2016 hay una agencia fiscal europea que coopera con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, los gobiernos nacionales y los consejos fiscales internacionales a definir año por año de forma muy discrecional la mezcla de política monetaria y fiscal más adecuada para toda la eurozona. Este ya era un cambio que venía desde antes. Ahora, el problema ¿cuál es? Es que aquí hay reputaciones polarizadas, ¿no? O sea, los mercados financieros que siguen siendo muy fuertes, poderosos, tienen la idea que las entidades técnicas que hacen la política económica tienen una reputación mucho más fuerte, mucho más eficaz, mucho mejor que los partidos que mandan, que gobiernan en los países. Entonces, estas reformas institucionales han servido para devolver reputación, aumentar la reputación de los hacedores de la política fiscal, y ha permitido evitar que cada parte en juego en esta compleja operación de coordinación de la política monetaria fiscal se quedara, digamos, en una posición de defensa. Esto es algo que se tiene que hacer también en México, porque en México eso de salir de la austeridad no es un problema técnico, porque la ley orgánica del Banco de México permite recuperar recursos para, digamos, hacer una política fiscal más expansiva sin aumentar la deuda pública que circula en los mercados financieros, que es la peligrosa. Si se logra hacer y tenemos suficiente conocimiento en la literatura y en las experiencias de otros países, podemos salir de la austeridad. Si no, nos vamos a quedar en la austeridad, porque esta idea que no se puede gastar si no hay ataques especulativos es una idea que tiene algún sentido, pero se puede cambiar, se puede transformar, se puede mejorar la situación. Gracias, Carlos. Y para cerrar este segmento, volvemos con Graciela Benzuzán. Graciela, la situación en el empleo también fue muy ruda en otros países. Desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron las principales respuestas que ayudaron a paliar este impacto en el empleo, en los ingresos, en la pobreza de las trabajadoras, de los trabajadores? ¿Y qué lecciones podríamos aprender para México? Adelante, Graciela. Bueno, en el caso de México y en relación por ejemplo, al escenario latinoamericano, nosotros tenemos que recordar que de alguna manera lo que sucedió aquí es que se continuó con las políticas que iniciaron con la nueva administración en 2018 en el ámbito social, de la política social y en el ámbito de la política laboral. Yo he visto en otros países como Argentina, sin duda, un mayor compromiso y esfuerzo por proteger el empleo formal. En el caso de México se pidió, por ejemplo, en los primeros, ustedes recordarán, 2 meses, que los empresarios, los empleadores no despidieran a los trabajadores, pero se dejó esa responsabilidad exclusivamente en las empresas en un país
con una estructura productiva donde predomina la micro, la pequeña y la mediana empresa, y muy pocas son grandes empresas capaces de sostener el empleo en la inactividad. En los otros países, tanto incluso países con una política claramente neoliberal, como es el caso del Reino Unido, ¿no? Lo que se hizo es subsidiar a todos aquellos que se quedaban sin empleo y de esta manera, y a través también de otros estímulos, proteger la preservación del empleo formal. Yo diría que la política laboral que inició con esta administración es una política que podríamos decir quizás uno de los aspectos más progresistas de esta administración, que fue la política de incremento del salario mínimo, cosa que fue sumamente importante, ¿no? En promedio, nosotros tenemos alrededor del 50% de incremento en total, considerando los 3 años de esta administración, de incremento en el salario mínimo, lo cual tuvo un impacto muy importante en la reducción previa de la pobreza laboral, del índice de tendencia laboral de la pobreza, pero como se acaba de comentar, se perdió en la pandemia. Pero aquí hay que ver esta relación, este mix entre política social y política de empleo. La administración actual evidentemente continuó como si la pandemia no hubiera existido de alguna forma, con la política social prevista desde antes, que fue, por ejemplo, el programa de jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa muy importante con sus problemas, pero que, por supuesto, tuvo un impacto en amortiguar el efecto de la situación, no solo de los jóvenes, sino de sus familias. Y por el otro lado, como sabemos, adelantó pensiones, adelantó apoyos, pero no cambió ni su política laboral ni su política social. Entonces, es esa combinación que orientó sobre todo, como lo dijo y explícitamente el presidente, orientó la protección hacia la gente, hacia los individuos, y no hacia las empresas, un poco por esta relación, para mí, creo que para todos nosotros un poco equivocada, de vincular esto con el FOBAPROA, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero en este contexto es que nosotros tenemos que ubicar como que parecería que la expectativa, y yo coincido plenamente con lo dicho por Carlos sobre el problema de la incertidumbre económica, incertidumbre en términos de reglas del juego, pero también recuerden una incertidumbre de la pandemia, porque todavía no sabemos qué va a pasar ni con la vacunación, ni con las nuevas variantes, ni con la tercera ola. Entonces, en el medio de toda esa incertidumbre, yo creo que se ha actuado realmente de manera muy conservadora y la expectativa está centrada en el TEMEC, en lo que va a dar y lo que va a posibilitar la recuperación de la economía estadounidense. Y yo quiero recordar que en el NAFTA, pero creo que tampoco va a suceder ahora, el TEMEC va a resolver el problema del empleo. O sea, evidentemente él sí nos va a ayudar y hay sectores en donde yo pronostico una recuperación muy rápida, como puede ser la industria automotriz, que seguirá atrayendo inversiones sin lugar a duda y donde se podrá generar empleo. Pero si no hay el mix de políticas públicas, la política educativa, la política industrial, la capacidad de entender la innovación, la capacidad de entender que la digitalización de la economía y la automatización se aceleraron con la pandemia por lo menos 5 años, y el impacto que esto va a tener en el empleo, y se sigue pensando que el problema se va a resolver a través del sector externo de la economía, a mí me parece que volveremos a caer en los problemas que nos trajo las políticas previas, que son tan cuestionadas por la actual administración. Y escuchemos más testimonios que se han preparado para este programa. Como sociedad estamos viviendo una guerra. Vamos a hacerlo así porque realmente es una guerra mundial. Pero nosotros somos los civiles. Nosotros no tenemos armas para defendernos. Y entonces, como los civiles, en una guerra en la que estamos, tenemos que protegernos como nos están indicando o como estamos tratando de descubrirlo. Cuidarnos, usar cubrebocas, limpiarnos, no salir, ser conscientes con nuestros seres queridos, ser conscientes con toda la gente de afuera también, ¿sí? Eso es lo que yo digo, cuídense, vamos a cuidarnos. Si tú te cuidas, siempre vamos a estar cuidando a los seres amados y nuestros seres amados también nos van a estar cuidando. Límpiate, desinfecta todo,
haz todo lo que te tengas que hacer para proteger y que no entre nunca, traspase la puerta ese virus. Y si traspasa, los jóvenes la van a librar. Yo no la voy a librar, yo lo sé. Y entonces por eso, con mayor razón, cuídenos a la gente que somos más vulnerables. Y cuídense ustedes precisamente para no afectar a esa gente. Pues yo creo que tenemos que aprender a valorar la vida, porque la gente con el coronavirus, pues muchos ya no se despiden de sus familiares, se mueren solos. Y yo creo que es lo que deberían de ver muchos, porque muchos se van de fiesta o no hacen caso, andan sin cubrebocas. Deberían de valorar un poquito más, porque hasta que no nos pasa es cuando empezamos a darnos cuenta de que sí es en serio. La vacuna, pues sí es una esperanza ahorita para mucha gente. Pero pues hay que esperar hasta que nos toque. Pues sí se cuida la gente, pero sí tiene que salir a trabajar porque pues ya se acabó tiene que salir, ahora sí es salir a buscar de comer o ¿qué pueden hacer encerrados en su casa? Tienen que salir ya a fuerzas a buscar. Ya no queda de otra. La pandemia no sé hasta cuándo dure. Puede durar meses o quizá un año, o no sé. Pero no quiero ser de los miles de muertos que hay diarios. Sí. No es, ya estoy grande, pero quiero vivir por mis hijas, por mis nietas, mis nietos, ¿sí? Por mis hermanos y por los seres que quiero. Entonces, pues que va a seguir adelante. Hay que cuidarse y hay que seguir esperando. Algún día tiene que terminarse, a lo mejor más pronto de lo que esperamos. De las ideas han pasado ustedes sin mayor transición a las tareas. En esta materia, en materia de una crisis de esta magnitud, es muy difícil separar el peso de las ideas, la irrupción de nuevas visiones y al mismo tiempo la lucha política e intelectual en torno a una, otra u otra más postura, ya para ir en lo concreto en materia de empleo, política laboral, política fiscal, política monetaria, en nuestro caso política económica internacional por el peso que tiene el TEMEC y demás. Pero vamos a tratar de concretar para nuestro beneficio y para beneficio de nuestro público, pero también de otros programas de aquí en adelante, tracemos, digamos, los primeros rasgos de lo que podría ser una agenda de recuperación, de rescate y de transformación. ¿Por dónde empezarían? ¿Desde dónde mirarían este diagnóstico que ustedes nos han hecho, estas ideas que circulan como en el viento, de Europa a México, de México a Washington, etcétera, y nosotros un tanto renuentes a interiorizar todo este cambio? Vamos a escuchar, para empezar este último bloque, a Carlo Panico. Bueno, el problema principal es que en todo el mundo los países, muchos países están gastando y están gastando mucho, tienen planes de gastar mucho para cuidar la reinserción de sus economías adentro del nuevo comercio internacional, de las nuevas cadenas globales de valores. Y si los otros países lo hacen y México no lo hace, México se va a quedar atrás, entonces va a tener mayores problemas de balanza de pago, va a tener problemas de posible ataque especulativo, de inestabilidad financiera en futuro. Entonces esto es lo que se tiene que hacer, reformas institucionales que ya se saben cómo se tienen que hacer porque ya se han hecho en otros países, también aquí en México. Esta debe ser una iniciativa política por parte del gobierno. El objetivo debe ser mejorar la calidad de las políticas públicas,
hacer que, digamos, los mercados financieros pueden considerar que si se gasta más dinero, ese dinero no se va a desperdiciar, se va a gastar para fortalecer la estructura productiva, mejorar la competitividad internacional y reducir los problemas que tiene el país, digamos, en términos de comercio internacional, balanza de pago, estabilidad financiera. Este es un punto clave. Se necesita un acuerdo nacional, ¿no? Con un plan nacional de intervenciones, y al mismo tiempo se necesita que el gobierno pueda delegar parte de sus actividades sobre las decisiones y la ejecución de la política fiscal a autoridades técnicas independientes, y que el Banco Central participe en este proceso, garantizando frente a los mercados financieros internacionales, ¿no? Garantizando que lo que se va a hacer es perfectamente coherente con la estabilidad financiera. Esto es lo que hacen los bancos centrales en todo el mundo. La Federal Reserve, ese es el papel que juega normalmente en términos de comunicación con los mercados financieros. Si esto no se hace, México se va a quedar atrás. Y ni la política monetaria va a funcionar con el pasar del tiempo, porque los déficits de la balanza de pago, de la parte corriente en particular, son la primera causa de ataques especulativos. Entonces se va a poner mucho peor la situación de riesgo país. Gracias. No podemos quedarnos atrás, pero tiempo hay muy poco. Esa es la perspectiva difícil, pero realista, que se nos abre a los mexicanos para inscribirnos en el nuevo mundo que de todas maneras está surgiendo al calor de esta calamidad, de esta tragedia. Vamos a escuchar a Graciela Bensusan a ver qué piensa de estas hipótesis de trabajo que nos ha dejado Carlo Panicco, en particular para su tema, que para mí es el gran tema que tenemos encima, que es el tema del empleo, el tema del mundo del trabajo. Graciela. Bueno, también para terminar con algún reconocimiento, algunos aspectos positivos, yo insisto en que sí, la política laboral, no la política de empleo, pero la política laboral, básicamente en términos de lo que fue la política de salarios, todas las reformas que se hicieron empujadas desde afuera, pero por supuesto recogiendo demandas internas en el mundo del trabajo, que es toda la posibilidad de que los trabajadores empiecen a tener voz en las decisiones que se tomen, y eso va a influir también con el tiempo, por supuesto, en la capacidad de influir en las políticas públicas. Pues a mí son aspectos positivos. Y un tema que me parece que quiero destacar también como positivo es que ante un problema tan grande como el de la subcontratación en México, que todos conocemos su dimensión, sus consecuencias, por lo menos hemos visto en los últimos meses, no sé cuál va a ser el desenlace, pero hemos visto un esfuerzo, un intento de concertación con el sector empresarial. El solo hecho del ejercicio de intentar concertar posiciones que tienen muchos puntos convergentes, porque todo el mundo reconoce la necesidad de hacer una reforma para regular mejor y evitar todas las consecuencias de esta figura mal usada. Bueno, a mí me parece un buen ejemplo. Ojalá ese ejemplo cundiera en otros aspectos y se negociara y se concertara las decisiones de política pública. Pero yo terminaría diciendo que, por supuesto, coincido con todo este análisis, en términos de que hay viejas asignaturas pendientes que es la hora de asumir, y que, por supuesto, tiene que ver también con dejar atrás esa política de austeridad. Por ejemplo, no tenemos un desarrollo importante de política de empleo, más que este símil de política de empleo que es lo de jóvenes construyendo futuro. Hay un debilitamiento de las capacidades estatales en términos del Servicio Nacional del Empleo, de todo lo que puede ser incentivar también el colocar al tema del empleo en el centro de la política macroeconómica, como se hizo en otros países en la década del 2000 con realmente buenos resultados. Pero todas estas son viejos temas que ahora se actualizan
y cobran en esta pandemia, se muestra las consecuencias de no tener un sistema universal de protección, de no tener un sistema de seguro de desempleo, que llevó a la gente a usar sus recursos digamos, de las AFORES como forma de subsistencia en esta contingencia. Gracias, muchas gracias, Graciela. Carlos Serrano, volvemos a lo macro por el puente del mundo del trabajo y de sus precariedades. Y por otro lado, pues topamos de nuevo con el clásico desafío de construir agenda y definir con mayor o menor claridad el papel que corresponde a los sectores público y privado, o al Estado y el resto de la sociedad. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de esta agenda? ¿Por dónde empezaría, Carlos Serrano? ¿Cómo no, Rolando? Yo creo que esta agenda tiene retos de corto plazo y retos estructurales. El reto para mí de corto plazo más claro es la vacunación. Hay que vacunar y hay que vacunar. La recuperación va a pasar por ahí y ahí creo que el gobierno no debe escatimar recursos, debe dejarse ayudar, debe pedir al sector privado ayuda en la distribución de las vacunas, porque eso nos traerá una recuperación más pronta. Pero hay retos estructurales. El primero, yo diría, y coincido con Carlos, hay que salir de esta trampa de la austeridad. Necesitamos un Estado más fuerte, un Estado que, como decía Graciela, nos provea de redes de protección social. Y la realidad es que no podemos tener ese Estado porque somos un país que es un recaudador fiscal muy pobre. Somos, dentro de Latinoamérica, de los peores recaudadores, y esto hay que cambiarlo aumentando la base, combatiendo la evasión, reduciendo la informalidad, para poder así tener los recursos de tener esta agenda social que describía Graciela. Y me parece que el segundo reto es también que necesitamos un gobierno que pueda actuar de forma contracíclica y que pueda, en una crisis como esta, utilizar recursos para minorar los efectos que se tengan. Y para ello coincido con Carlos, un Consejo Fiscal Independiente creo que es algo que debemos de poner todos en la agenda. Esta red de protección social, coincido, la crisis nos desnudó. Vimos que somos un país donde no hay un mecanismo de seguro de desempleo claro, como ya nos decía Graciela, pero creo que también desnudó la enorme debilidad de nuestro sistema de salud, y eso hay que atacarlo cuanto antes. Somos el país del mundo, con cifras oficiales, que ya Enrique nos decía que están muy subestimadas, con mayor número de personal sanitario que ha fallecido. Esto debe ser un motivo de vergüenza para todos nosotros. Mandamos a la guerra sin fusil a nuestro personal sanitario y esto hay que enmendarlo lo antes posible. Creo que hay que aprovechar que la crisis nos desnudó y hacer un llamado a la acción para resolver estos problemas estructurales que quedaron tristemente tan evidentes en este episodio. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Graciela. Bueno, viejas ideas que estaban escondidas se convierten en nuevas ideas por su actualidad, por su pertinencia y por la apertura que nos permiten, que auspician en términos del intercambio, del conocimiento, de nuestro conocimiento, pero también en términos de la política y de los compromisos de la sociedad organizada y en particular del Estado y sus agencias de acción, de conducción, de cambio. Habría que empezar por ahí probablemente y ojalá y esto nos vaya permitiendo ir recuperando, reidentificando, redescubriendo y al mismo tiempo inventando e innovando las ideas que pueden configurar una auténtica perspectiva para avanzar en la construcción de un nuevo curso de desarrollo para nuestro país. Le cedo la palabra a mi compañero Enrique Provencio para, entiendo, dar cierre a esta valiosísima conversación con Graciela Benzuzán, Carlos Serrano y Carlos Panico, a quien les reitero
pues nuestro agradecimiento. Enrique. Gracias, Rolando. Nos han dejado un panorama muy rico de apreciaciones, diagnósticos, ideas para el futuro. La necesidad de un nuevo acuerdo social concertado que ponga en el centro de la política la creación de empleos dignos y bien remunerados, que mejore el acceso a la seguridad social, en especial a la salud, pero que no deje para mañana el complejo campo de la educación. Nos preparemos más aceleradamente en la transición tecnológica ante la que estamos, que recuperemos la confianza, que aumentemos la capacidad de intervención, sobre todo a través de una mejora en la captación tributaria, que estimulemos la creación productiva de empleos remunerados, bien remunerados y dignos, entre otros temas. Y sobre eso seguiremos bordando en los próximos programas de esta serie de TV UNAM tras la pandemia. Muchas gracias por sus participaciones, por sus aportes y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches.